Estamos hoy en la quinta semana que se está compartiendo este libro de Hebreos. Sí, y hoy quiero compartir un nuevo mensaje para la iglesia, donde lo he titulado como Jesucristo, el gran sumo sacerdote. Ese va a ser el tema de este mensaje. Y para ello voy a utilizar el capítulo 4, versículos del 14 al 16 y el capítulo 5 con los versículos del 1 al 10. Entonces, quiero decir esto, que esta carta que estamos compartiendo a los hebreos y que hoy voy a exponer, hoy nos presenta a Jesucristo como el gran sumo sacerdote que es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Sí, eso es lo que voy a dar claridad, porque en los capítulos anteriores he estado compartiendo acerca de que Jesucristo es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, y ahora quiero enseñar que Jesucristo es superior a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces esta carta está repleta de verdades teológicas que siempre enfatizan la grandeza y la suficiencia de Cristo en función de cómo Él es como sacerdote. ¿Sí? Y este es un tema principal que esta epístola habla, porque lo que voy a hablar hoy se van a repetir en los capítulos posteriores, principalmente en el 7 se va a hablar mucho de esto. Pero hoy quiero dar, se puede decir, una introducción de lo que es realmente Jesucristo como sumo sacerdote y también de lo que eran los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, para entrar en detalles, para entender, para contextualizar, quiero hablar un poco de lo que era el sacerdocio del Antiguo Testamento. Realmente en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era una de las personas más importantes, más influyentes que existían. Eran muy reconocidas y además tenían que demostrar empatía por su pueblo. Ellos tenían que ser descendientes de Aarón, porque Dios mismo lo designó, y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el sumo sacerdote era un líder reconocido que provenía de la descendencia de Aarón. Y realmente cuando hablamos del sumo sacerdote, el autor de Hebreos se está dirigiendo a judíos creyentes y a judíos que se han acercado al evangelio, pero que todavía están un poco neófitos, digámoslo así. Entonces, por eso lo que hace el autor de Hebreos es dar claridad de lo que realmente es Jesucristo como el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque había muchos hebreos que querían regresar al sistema tradicional antiguo del judaísmo. De alguna manera tenían simpatía por volverse atrás por algunas razones, porque había una presión social, de pronto familiar también, y aún más, había una persecución por los creyentes. Entonces, cuando la iglesia cristiana nació en el siglo I, el tema del sumo sacerdote se volvió un tema controversial. Cada vez que se hablaba de este tema del sumo sacerdote, había un choque entre los judíos cristianos y los judíos que no eran cristianos. ¿Por qué? Porque los judíos que no creían en Jesús, que no habían creído que Jesús era el Mesías, ellos ¿qué hacían? Seguían el sistema tradicional antiguo, porque todavía había los sumos sacerdotes de la descendencia de Aarón. Y realmente se cuestionaban por esto, porque los judíos no convertidos decían a los convertidos: ¿cómo puede ser posible que tú te sientas perdonado, que tú te sientas bien espiritualmente, si tú no crees en el sumo sacerdote que hace sacrificios por ti para perdón de pecados?
Porque es lo que hacían los sumos sacerdotes antiguos. Hacían un sacrificio para perdón de los pecados del pueblo por un año. ¿Sí? Y esa era una pregunta que siempre se hacía y se cuestionaba. Porque realmente los judíos convertidos o hebreos convertidos, ellos sí creían en el Mesías. Ellos sí creían que Jesucristo era el sumo sacerdote. A lo cual yo pienso que muchos hebreos cristianos que estaban ya bien formados en doctrina, ¿qué le contestaban? Bueno, yo tengo un sumo sacerdote que es mejor que el tuyo, que ya no hace sacrificio de animales, que su sacrificio fue perfecto en la cruz, que ya no tiene que hacer cada vez sacrificios por un año. Yo tengo un sumo sacerdote que Él murió por mí y que fue suficiente para perdón de mis pecados. Porque eso es lo que cuestionaban los no creyentes. Les decían, ¿cómo puedes estar tú seguro de que tus pecados han sido perdonados si no crees en los sumos sacerdotes, si no crees en los sacrificios? Entonces los que sí creían decían, no, yo creo en Jesucristo, que Él se sacrificó por nosotros, que murió en la cruz y que su sacrificio sí fue perfecto y todos nuestros pecados fueron perdonados para siempre. Entonces, este es el contexto en que el escritor de Hebreos desarrolla este tema. Y quiere enseñarnos que Jesús es el gran sumo sacerdote perfecto y mejor que todos los sumos sacerdotes levíticos anteriores. Vamos a la palabra, ¿sí? Vamos a Hebreos 4:14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Estos tres versículos van a hablar de lo que es Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Y es una exhortación para los creyentes, ¿sí? Porque lo que aquí está hablando es para nosotros, es para los que creemos, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, que el autor empieza primeramente por exaltar la grandeza de Jesús. Porque por eso dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Subrayen esto, porque Jesucristo es el gran sumo sacerdote, y si hacemos una comparación con los sacerdotes anteriores, ellos no eran gran, ellos eran sumos sacerdotes. Entonces lo que significa, si yo digo que Jesucristo es el gran sumo sacerdote, estamos diciendo que comparados los sacerdotes anteriores con Jesucristo, son sacerdotes pequeños, muy pequeñitos, ¿sí? Entonces, primeramente, empieza el autor por exaltar la grandeza de Jesús sobre todos los sacerdotes que existieron en el Antiguo Testamento. Y una razón que da el autor para exaltar la grandeza, dice que Él traspasó los cielos. No era como hacían los sacrificios de los sacerdotes anteriores. Ellos nunca traspasaban los cielos. Lo que ellos traspasaron era un velo o una cortina que había en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Que habían dos lugares, un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo, ahí hacían los sacrificios, y luego la sangre del sacrificio del animal lo llevaban al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Entonces, estos sacerdotes del Antiguo Testamento nunca traspasaron más de un velo, una división se puede decir, de un lugar a otro. Pero Jesucristo con su sacrificio dice que traspasó los cielos, lo que estamos hablando de la ascensión de Él y su posición exaltada. Y este es el contraste entre el sacerdote antiguo y el que tenemos hoy. Entonces, el escritor nos enseña que su grandeza no tiene límites y que Él tiene la capacidad de traspasar los cielos para llegar a la misma presencia del Dios Altísimo, de su Padre.
un lugar mucho más santo, mucho más santísimo que el lugar santísimo del tabernáculo. Como ya les digo, había un lugar santísimo que era donde se encontraba el arca del pacto. Pero Jesucristo llega a un lugar mucho más santísimo, que es a la misma presencia del Padre, con el sacrificio que Él realizó. Entonces, de eso estamos hablando, de que realmente Jesucristo es el gran sumo sacerdote superior a todos los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Lo creen? El honor más grande que tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era entrar una vez al año, porque estos sacrificios se realizaban una vez al año, en el día de la expiación, o también como lo llamaban Yom Kippur. Tenían que hacer el ritual. ¿Cómo lo hacían? Tenían que sacrificar un animal y derramar su sangre sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. Y una vez que ese sacrificio está aceptado por Dios, entonces los pecados eran perdonados una vez al año. Entonces cada año tenían que repetir lo mismo y lo mismo. ¿Y qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Con el sacrificio que hizo Jesucristo, no tienen que repetir nunca más, porque es para toda la vida. Y eso vamos a hablar. Y eso era el más grande honor que tenían los sumos sacerdotes aquí en la tierra, de que ellos sean usados de parte de Dios para hacer ese sacrificio. Pero ¿qué pasó? 40 años más tarde, después de haber sido escrita esta carta, el templo fue destruido y ya no existen nunca más sacrificios. ¿Por qué? Porque ya no existen sacerdotes, ya no existen templo, ya no hay más sacrificios de animales. Pero los judíos siguen celebrando esta fecha de Yom Kippur como el día más importante de su calendario religioso, como el día del perdón. ¿Por qué les digo esto? Porque todavía hay muchos hebreos que todavía no han creído que Jesucristo era el Mesías que había sido prometido para ellos. Entonces ellos todavía se reúnen, pienso yo, en esta fecha, una vez al año, y piden perdón y se arrepienten y lloran. Y eso es lo que hacen ellos. Entonces Jesús, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, llega a la misma presencia de Dios. ¿Para qué? Para interceder por nosotros y representarnos en los cielos y ser nuestro abogado. Y es lo que dice el autor. Así que sigamos en la fe en Él, en lo que Él hizo. Que nadie dude de aquello. El sacrificio de Jesucristo fue tan perfecto, tan completo, que es suficiente que Él haya muerto una sola vez y que todos los creyentes hayamos sido perdonados completamente, todos nuestros pecados. ¿Lo creen? Sigamos, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escuchen esto. ¿Qué nos está diciendo? Que Cristo es un sacerdote, un sumo sacerdote compasivo. En el contexto en que el autor está escribiendo en Hebreos, ¿por qué dice esto? Porque realmente los hebreos no creían que Jesucristo era un Dios donde podrían ellos, digamos, acercarse confiadamente. ¿Por qué? Porque habían escuchado filosofías griegas, sí. Habían entrado muchos filósofos griegos a enseñar en que Dios está lejos, que Dios no es un Dios donde ellos pueden acercarse confiadamente. En otras palabras, pensaban que casi nadie podía acercarse a Él. Y de alguna manera tenían razón. ¿Por qué?
Porque no creían. Ellos tenían este pecado de la incredulidad. ¿Y cómo puede acercarse un incrédulo a Dios? No pueden. Entonces, de alguna manera tenían razón. Entonces ellos creían en un Dios indiferente. Pero el autor de Hebreos nos habla de un Dios compasivo, como acabamos de leer el versículo. De un Dios que tiene empatía por nosotros, que se identifica con nosotros. Hermanos, la empatía de Dios es tan grande para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos entiende. Él vivió aquí en la tierra, siendo hombre. Él padeció muchas pruebas, muchas injusticias. Y por eso Él nos puede entender claramente. Entonces, Él tiene empatía por nosotros. Y no está lejano. Y Él se compadece por cada uno de nosotros. Se compadece por nuestras debilidades. Ese es el Dios del cual estoy hablando hoy. No es un Dios lejano donde yo no puedo llegar, donde yo digo, a lo mejor Dios no me escucha. No, Dios nos escucha. Hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos el camino directo a Dios. A la misma presencia, por medio de Cristo Jesús. La omnipotencia de Dios es tan grande que nosotros podemos estar en Él, en su presencia, cada vez que invocamos su nombre, cada vez que oramos, y tener toda la atención completamente. La omnipotencia, la omnipresencia de Dios nos permite que Dios esté aquí como esté en cualquier otro lugar. Porque Dios es completo. Si nosotros estamos aquí en su presencia, pues estará en otras iglesias, pues estará en otro país, pues estará en otro lugar donde Él esté. No es porque Dios está escuchándonos aquí y a lo mejor no va a escuchar a los demás. No. Dios es tan grande que tiene el poder y la capacidad para escucharnos a nosotros completamente y tener toda la atención que nosotros requeremos. Entonces, Él nos atiende, Él es compasivo. Y cada vez que tenemos que llegar a Él o queremos llegar a Él, no tenemos que hacer una cita. O no tenemos que hacer una fila. Él siempre estará dispuesto a escucharnos, siempre estará dispuesto a entendernos. Porque Él nos conoce completamente. Dios sabe todo lo que estás pasando tú y yo. Él conoce tus problemas, Él conoce mis problemas, Él conoce tus debilidades, Él conoce tus fortalezas, todo. Ese Dios, de ese Dios estoy hablando hoy, que es el gran sumo sacerdote que está en los cielos, rogando, intercediendo por nosotros. También dice que fue tentado en todo. Y es verdad, Él fue tentado. Pero escuchen bien esto, fue tentado, pero no pecó. Es la gran diferencia. Principalmente fue tentado cuando tenía hambre, pero nunca pecó. Entonces, Él nos entiende a nosotros. Él sabe lo que es pasar una tentación. Entonces, cada vez que estamos a punto de caer, ¿dónde podemos recurrir? A Él. Es lo que nos está diciendo. Porque es el único que nos puede entender, es el único que se puede compadecer. Y a Él debemos acercarnos, a Él debemos de pedir, a Él debemos de suplicar. Porque Él nos conoce totalmente. Versículo 16. Miren esta invitación que nos hace el Señor. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién no necesita de eso? Todos, absolutamente. Todos necesitamos acercarnos siempre al Señor. Hermanos, en el sumo sacerdote antiguo, ¿qué hacía? Era hacer un sacrificio
Cada año sacrificaron animal y este sacrificio le ofrecía a Dios para el perdón de pecados por un año, ¿sí? Por un cierto tiempo. Pero realmente todo lo que hacía no traía un verdadero perdón de pecados a todos. No traía un arrepentimiento. Pero el Señor nos invita a través de su sacrificio de Jesucristo, nos invita hoy a acercarnos confiadamente a Él. ¿Para qué? Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, querida iglesia, cuando tú estás pasando pruebas, tribulaciones, persecuciones, ¿a dónde ocurres? Primerito, ¿a dónde vas? A Él, a Él. Por eso dice, es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede sacar adelante, el único que nos puede socorrer y auxiliarnos, hermanos. No luchemos en nuestras fuerzas, vayamos a Él. Porque solamente en Él encontramos lo que realmente necesitamos. Porque Jesucristo es nuestro hermano, lleno de gracia y misericordia. Nos podemos acercar ante su trono, porque Dios es un Dios de gracia. Y por nuestra fe en Cristo nos acercamos al trono de la gracia. Y todos los creyentes podemos acercarnos y encontrar ese auxilio, ese socorro que todos necesitamos. Saben, todos pasamos pruebas, todos pasamos tribulaciones, enfermedades. Y a veces uno como que ya se siente que ya no puede más, ya no avanzo más. Y probablemente querramos cuestionar a Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Parece que Dios no me escucha. ¿Saben que las pruebas, las tribulaciones son necesarias para nuestro crecimiento? Hermano, no digas que Dios te quite la prueba. ¿Sabes qué? Dile que Dios te muestre para que a través de la prueba le podamos glorificar a Dios. Porque Dios también puede glorificarse a través de las pruebas que estamos pasando. Las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento, para afirmarnos en Él, para confiar en Él. Hermanos, cuando pecamos, sabemos que todos pecamos. ¿A dónde debemos ir? A Él. Y pedir perdón. Pero alguien puede entender mal, decir, bueno, ¿por qué tengo que pedir perdón si la salvación no se pierde? Cuando uno peca, pide perdón para recuperar la relación con Dios. Y si tú has pecado y dices a lo mejor, no, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero congregarme, porque soy un pecador, y de pronto el enemigo, el diablo, te puede estar hablando y diciendo, ¿para qué vas a esa congregación? ¿Para qué lees la Biblia si eres un pecador? Si tú crees en eso y te apartas de Dios, no has entendido nada de la gracia. No has entendido la gracia de Dios. Cuando pecamos, ¿a dónde debemos ir? A Dios, postrarnos y pedirle perdón por nuestros pecados. Y vamos a alcanzar la misericordia y el socorro del Señor. Pero no nos quedemos allí, porque yo he hablado con algunos que ya no están aquí. Y les he preguntado, ¿por qué? Es que tengo muchos problemas, es que me siento mal. El diablo quiere que te sientas tú mal. Cuando tenemos una salida, cuando tenemos a dónde ir, es a Cristo. ¿Qué nos cuesta reconocer y pedirle perdón a Dios? No cuesta nada. Y Dios estará allí dispuesto a escucharnos,
Porque no hay un solo pecado que le asuste a Dios, por más grande que sea, por más negro que sea. Pero debemos acudir a Él, debemos reconocer nuestros pecados y pedir perdón. Y vamos a tener la misericordia de Dios, que es lo que todos necesitamos. Porque aquí todos pecamos, hermanos. Y todos necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios para poder seguir adelante. Amén. Hasta aquí culmina el capítulo 4. Pero vamos a entrar al capítulo 5 para hablar del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 5, versículos del 1 al 4 de corrido, ¿ya? Y dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El 2 dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de debilidad. Tengan presentes esas palabritas: ignorantes y extraviados. 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aquí está hablando, ¿quién es el que designa a los sumos sacerdotes? Cristo fue designado por el mismo Padre, como lo fue Aarón, porque el primer sacerdote fue Aarón, ¿sí? Él era el que los designaba. ¿Quiénes iban a ser los sumos sacerdotes? Probablemente un ángel, porque los judíos creían mucho en los ángeles. Un ángel pudo haber hecho un trabajo mejor que los sacerdotes levíticos, arónicos, ¿sí? Pero Dios, en vez de tomar un ángel que pudo haber hecho un mejor trabajo, toma a un hombre, a un descendiente de Aarón, para que él sea el que oficie todos los años los sacrificios en el día de la expiación o Yom Kippur. Y cada vez tenía que poner a un hijo de Aarón o a su vez un descendiente de Aarón. Porque tenía que ser un hombre. Tenía que ser un hombre que se identifique con los hombres plenamente y que él sea a favor de los hombres, ¿sí? Y realmente todos los sumos sacerdotes eran constituidos por Dios. No podía ponerse cualquier persona. Primeramente tenía que ser un levita, o como decimos, un líder, sí. Pero el que llevaba este sacrificio era un descendiente de Aarón, ¿sí? Entonces Dios lo ponía, y si alguien quería usurpar ese puesto, era destruido. Si nosotros queremos más información, podemos encontrar en Números 16 lo que pasó con dos personas que quisieron usurpar este puesto de sumo sacerdote. Y está hablando exactamente de Coré y Natán. No sé si ustedes han escuchado estos nombres. Coré y Natán eran levitas, pero no eran descendientes de Aarón. Ellos quisieron usurpar este puesto a la fuerza. ¿Pero qué pasó? Dios los eliminó. Dice que la tierra se abrió y ellos fueron tragados. Eso está en Números 16. Entonces, Dios los escogía y les daba un trabajo para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero habían dos problemas mayores cada vez que ellos realizaban estos sacrificios. Eran dos problemas. Y esos dos problemas vinieron a raíz de la caída del hombre, porque ya nada fue perfecto. Número 1. El primer problema que tenían todos los sacrificios del Antiguo Testamento era que el sumo sacerdote que oficiaba era falible.
No era perfecto. Era un pecador como nosotros. Y ese era un problema, número uno. Y el segundo problema era que los animales que tenían que ser sacrificados tenían que ser simétricos, hasta sus partes íntimas, ¿ya? El mejor animal tenía que ser ofrecido para sacrificio. Igual, no era tan perfecto. Simplemente ponían el animal el más ideal que sea. Pero como dije, nunca era perfecto. Entonces, todos estos sacrificios que ofrecían los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento nunca fueron perfectos como lo fue el de Jesucristo. Hermanos, la sangre de los sacrificios de estos animales que eran sacrificados no quitaban los pecados. Solo cubrían por un año. Es lo que hacían ellos. Por eso tenían que repetir cada vez. Entonces sacrificaban el animal y la sangre lo ofrecían para perdón de pecados, pero no quitaban. Solo los cubrían por un año. Y eso no cambiaba el corazón de nadie. No había un verdadero arrepentimiento. Y cada vez tenían que repetir. Pero cuando vino Jesucristo, Él lo hizo una sola vez y para siempre. Pero aquí también dice, más adelante, el siguiente versículo dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Quiénes son estos? Lo que dice la Biblia, ignorantes y extraviados. Bueno, en el contexto del Antiguo Testamento, por el que estaba ofreciendo el sumo sacerdote el sacrificio, habla en Números 15, del 22 al 31, pero por honor al tiempo no puedo leer todo, pero si ustedes quieren lo pueden revisar en casa. En Números 15, 22 al 31 van a encontrar lo que es el pecado de ignorancia y extraviado, ¿ya? Y realmente es un pecado, dice la Biblia, un pecado de hierro. Hierro con Y, no hierro con H, ¿ya? Un pecado de hierro. ¿Y qué es el pecado de hierro? Son las personas que pecaban no a propósito, de eso está hablando, sino por ignorancia, porque no sabían si estaba permitido en la ley hacer esto o no hacer. O sea, lo hacían, se puede decir, inconscientemente. Entonces, ese es el pecado que dice aquí, ignorantes y extraviados. O sea, no pecaban a propósito. Simplemente no lo sabían, no estaban seguros. Y con esas personas dice que deben ser comprensivas, con esas personas, ¿sí? Y demostrarse pacientes con ellos. ¿Por qué? Porque es más, el mismo sacerdote que oficiaba el sacrificio también no era perfecto, porque era un pecador. Entonces tenían que entender que en la congregación hay dos tipos de pecadores. El que peca deliberadamente, conociendo, y el que peca probablemente por ignorancia. Pero en aquellos tiempos, el que pecaba sabiendo o pecaba por soberbia, eran excluidos. Por ellos no se ofrecía el sacrificio para perdón de pecados. Es más, ellos eran quitados, porque ellos no se arrepentían. Y los que está hablando, ignorantes, extraviados, ellos sí, cuando eran corregidos, se arrepentían y pedían perdón. Por esas personas el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio para perdón de pecados. Así era como se manejaba en el Antiguo Testamento. Entonces, el sumo sacerdote, por su debilidad, tenía que él primero, antes de oficiar un sacrificio, tenía que él también ofrecer una ofrenda y un sacrificio ante Dios para poder entrar al lugar santísimo. Porque si el sacerdote no se preparaba, era fulminado. Tremendo. Y cada vez que moría un sumo sacerdote, otro le sucedía
pero descendiente de Aarón. Y así era como se fue dando los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Continuemos, versículos 5 y 6. Dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Escuchen, Cristo, siendo el Hijo de Dios, ni siquiera él mismo se designó a sí mismo para ser el gran sumo sacerdote. Por eso era una función tan sagrada que solamente Dios la podía elegir. Entonces Cristo no se designó por sí mismo. Dios lo designó a su Hijo por su obediencia. Y por ser su Hijo, lo designó como el gran sumo sacerdote. Ahora Dios, el Padre, lo entrega al mismo Hijo y le da esta función de ser nuestro gran sumo sacerdote. Dice, para siempre. Dice, según el orden de Melquisedec. Y quiere decir que Jesucristo no es según el orden de Aarón, no. Es según el orden de Melquisedec. Es decir, un sacerdote mejor que los sacerdotes de Aarón, ¿sí? Es un sacerdote perfecto y eterno. Es lo que está diciendo. Que Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto y para siempre. No de la descendencia de Aarón, sino de Dios directamente. Y cuando dice según el orden de Melquisedec, este verso hace una referencia directa al Salmo 110.4. Vamos al Salmo 110.4 y dice esto. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es una referencia directa. El autor hace una enseñanza como el cumplimiento profético en la persona de Jesucristo. En la forma en que Génesis lo describe a Melquisedec, porque si usted ha leído algo de Melquisedec, puede encontrar en Génesis, y ahí cómo lo presenta Génesis como un hombre misterioso, ¿sí? Que no tiene principio, que no tiene fin, y algunos dicen que era Jesús mismo reencarnado, y muchas cosas más, pero no es así. Melquisedec era un hombre de carne y hueso. El hecho de que no haya mucha información, no haya biografía de él, no significa que no haya sido un hombre que existió. Porque si nosotros recordamos, Melquisedec existió en los tiempos de Abraham, contemporáneo de Abraham. Entonces quiere decir que fue una persona de carne y hueso, y además dice que era rey de Salem. Entonces sí existía. Entonces, Melquisedec, cuando habla de Melquisedec, es presentado como un tipo o figura de Cristo, de que el sacerdocio de Cristo no tendría ni principio ni fin. No es que Melquisedec apareció de los cielos como Terminator, ¿sí? De un rato al otro, no. Melquisedec sí existió, fue una persona. Entonces, tengamos bien claro, Jesucristo es el gran sumo sacerdote eterno. Por eso dice que es un sacerdote para siempre. Nunca más habrán sumos sacerdotes. Nunca más. Nunca más habrán sacrificios. Eso entiendan, ¿ya? Versículo del 7 al 10. Vamos de corrido. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como digo, todo esto que estamos hablando hoy se va a aclarar más en los posteriores capítulos, principalmente en el capítulo 7 y 8. ¿Sí? Entonces, cuando dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿de qué está hablando? De que Cristo siempre estuvo en oración continua. Yo quiero enseñar algo. Dice, entonces creemos que hay 3 niveles de oración. Y cada uno es más profundo que el otro. El primer nivel es una oración en voz baja. Creo que todos hemos experimentado esto. Cuando oramos bajito, no sé, entramos en una habitación y estamos pidiéndole a Dios, estamos rogándole a Dios una voz que solamente nosotros podemos escuchar. Sí, es una oración que igual Dios escucha. Pero hay otro nivel de oración, una oración de clamor, de súplica. Y esa oración, ¿cómo lo hacemos? Con voz alta. Sí. Señor, te pido, te ruego, te pido misericordia. Todo depende de lo que estemos pasando, ¿sí? Y es lo que está diciendo aquí el autor. Pero que habla de otro nivel, se puede decir, más grande. Dice, con lágrimas. ¿Y qué es esto? Cuando lloramos, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado. Hay ocasiones en que ya no podemos ni hablar, no podemos ni pedir. Simplemente nos ponemos a llorar. ¿Sí le ha pasado a usted? Y lloramos. Es otro nivel de oración, sí. Es un nivel sin voz, pero es un grito del alma que puede llegar directamente a la presencia de Dios. Entonces, es la forma de orar. Oramos a veces a voz baja, sí. A veces alzamos la voz dependiendo de lo que estemos pasando. Pero a veces tenemos que llorar, sí. Tenemos que suplicar a Dios. Y solamente se nos caen las lágrimas. Y es lo que hacía Jesús también. Entonces, así era Jesús. Él también en tiempos que padeció siendo hombre de carne y hueso, también oraba al Padre, porque era humano. Pero la pregunta que debemos hacer es, ¿por qué dice que Dios con oración, con súplicas, pedía como que no quería morir? O que le libre de la muerte. No, Jesús no le estaba pidiendo que le libre de la muerte. Porque es contradictorio. Si todos conocemos que cuando Jesús antes de morir en Getsemaní, ¿qué le dijo? Padre, si es posible, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no le estaba pidiendo a su Padre que le dé fuerzas, que le dé fortaleza para poder cumplir con el propósito por el cual Él vino a la tierra. Es lo que le estaba pidiendo, con oración, con súplica y ruego, que le dé esas fuerzas, porque Él era un hombre como nosotros, y le pedía a Dios. No está hablando de que Jesucristo era débil, no, de ninguna manera, pero estaba en la humanidad como nosotros. Y el Padre le escuchó, porque lo resucitó con gran poder. Miren, el Padre le escuchó, fue oído en su forma humana. Entonces, ¿qué nos demuestra? ¿Qué nos enseña esto? Que Jesucristo, Él vivió en continua oración, como todos debemos de vivir con el Señor, en continua relación, en continua comunión con Dios. Por eso no debemos de cansarnos de orar.
Entonces en la humanidad de Cristo se refleja en oraciones permanentes. Por eso tuvo que llegar a lo más profundo del dolor humano para llegar a ser el Salvador perfecto. Miren, tuvo que pasar todo esto Jesús. Y así llegó a ser nuestro Salvador perfecto. Y en el versículo 8 y 9, para culminar, dice esta frase: y habiendo sido perfeccionado. Y algunos malinterpretan, dice, ¿cómo puede Jesús, como quien dice, no es perfecto? No. Jesús sí es perfecto, sí. Lo que está diciendo es que no se refiere en su perfección a lo que Él es en su esencia y a su naturaleza, sino que debía ser perfeccionado en su obra que Él tenía que completar, que Él tenía que cumplir. Eso está hablando de que el plan de Dios, que era de morir en la cruz, de sufrir, de padecer, tenía que ser perfeccionado por el sufrimiento que Él tenía que pasar. Entonces, de esa perfección está hablando. Era necesario que pase por todos esos sufrimientos para obtener salvación por todos nosotros. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Eso quede claro. Jesucristo murió en la cruz, pero por los que creen en Él, lo que Él tuvo que pasar en la cruz. Tenía que atravesar por medio de sufrimientos y muerte, al sufrir y morir. Y de esta manera Cristo completa su obra, la consume, la completa. Lo que quiere decir que ya no hay nada más que hacer. Todo fue perfecto. Ya no hay nada más que añadir. No es que yo tengo que hacer esto para ser salvo. No, Jesucristo hizo todo por nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer entonces? Tener fe en esa obra que Él hizo y ser obedientes. Eso nos toca a nosotros como creyentes. Creer, tener fe en todo ese sacrificio perfecto y obedecerle. No nos queda más. No es por lo bueno que yo sea, me gano la salvación. No, es por todo lo que Él hizo en la cruz. Entonces, la salvación es para los que creemos en Él, para los que creemos en su evangelio. Dice, y por último fue declarado por Dios el Padre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, que Él no viene de la descendencia de Aarón y que Él vino directamente designado por el Padre y es un sacerdote para siempre, sin principio y sin fin. Eso es nuestro Señor Jesucristo, un sacerdote para siempre, que está sentado ¿dónde? Ahí está, hermanos. Ahí está ahora. Pongámonos de pie. Saben, queridos hermanos, sabemos que hay 4 evangelios. Y en los 4 evangelios habla del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Todo lo que Él hizo. Pero nosotros podemos considerar esto, que este libro de Hebreos se lo puede considerar como un 5.º evangelio. ¿Por qué? Porque aquí habla de todo lo que Jesucristo está haciendo en el ministerio celestial. Porque no es que se acabó lo que Él empezó. No es que Cristo murió en la cruz y se fue y se olvidó de nosotros. No, de ninguna manera. Dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él está rogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Entonces, la obra del Señor continúa y seguirá continuando siempre, siempre, porque cada día vendrán nuevos hermanos a los pies de Cristo.
Pero para que vengan nuevos hermanos a los pies de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Predicar su evangelio. Querida iglesia, no te calles. Habla a tus amigos, a tus familias, que Jesucristo es nuestro Salvador, que en Él hay nueva vida. Entonces eso es lo que nos sabe este libro de Hebreos, lo que Jesucristo sigue haciendo, lo que hace por nosotros. Por eso Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en Juan 17:20, si no me equivoco, dice: Padre, yo oro por todos los que tú me darás por la predicación del evangelio. El Señor sabía que muchas personas van a creer, y es lo que pasa. Y nosotros somos ese fruto de que alguien nos predicó, y por eso estamos aquí. Entonces ahora, querida iglesia, cuando estemos pasando dificultades, sabemos a dónde podemos ir. Él nos hace la invitación de que podemos acercarnos a Él sin ningún problema, que confiemos en Él, al trono de su gracia. Y Él estará listo para escucharnos. Él estará listo para respondernos. No hay otra solución. Y todos necesitamos de su ayuda. Todos necesitamos del socorro. Queridos hermanos, sin Cristo es imposible sobrevivir aquí en la tierra. Yo no sé qué sería de nosotros sin Él. Nuestras vidas se descarrian. Nuestras vidas se perderían. Pero solo Jesucristo nos da esa libertad. Un día iremos a su presencia. Y estaremos frente a frente. Y entenderemos muchas cosas que ahora no entendemos. Pero tengamos seguro que ya somos ciudadanos del cielo. Que ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y no hay vuelta atrás. La salvación está dada. Jesucristo abrió el camino para todos los que creen. Y allí vamos nosotros como iglesia. Por ese camino que Jesucristo abrió un día. Para que podamos llegar al trono de su gracia.